que apaguen sus micrófonos, que las consultas las hagan vía chat y que alguno, un par, me pueda hacer confirmación de que ya están recibiendo pantalla y audio. Le agradecería mucho. Ok, ahí mucho. Ya estamos grabando. Eh, Así que eso, les pido disculpas por la voz, que estoy un poco resfriado. No, nada del virus nuevo, es un resfrío común. Así que les pido disculpas por la voz y que voy a estar un poquito más lento, pero, pero vamos. Ok, quedamos. A ver, me pedían que comentara un poquito de las clases, de las evaluaciones. Es lo mismo que les comentaba en el otro curso, los que no están en el otro curso en paralelo. Dentro ya de la próxima semana, voy a enviarles la primera evaluación. Va a ser, va a ser una tarea, y esa tarea va a tener ejercicios, va a tener básicamente cálculos, que hagan cálculos ustedes, estimaciones numéricas, seguramente en Excel van a poder usar todo lo que quieran, por supuesto, y las van a tener que poner en un informe en el cual van a entregar el informe escrito y también un Excel, muy probablemente. Con eso, obviamente esto va a tener una pauta, va a tener una rúbrica que van a conocer a priori, que justamente en eso es lo que estamos trabajando con los chiquillos, con los ayudantes, como para que ustedes sepan qué es lo que hay que desarrollar. Los que ya me conocen de otros cursos lo sabrán, y los que no me conozcan de otros cursos, eh, yo no pregunto cosas que yo no haya visto. Así que siempre les voy a preguntar cosas que hayamos visto dentro de la clase y que hayamos comprendido o intentado comprender y desarrollar la habilidad en el aula. Han habido, he tenido comentarios, y ahora me acordé, porque hay algunos comentarios, un par que me llegó recién, uno por email y otro por mensaje interno, de, de respecto de la velocidad del curso. Hay algunos hay algunos que me están diciendo que voy muy lento, pero también hay otros que me están diciendo que no entienden y que voy muy rápido. En la medida en la cual voy a tratar de enfocarme en lo más relevante del curso, y les voy a pedir igualmente que ustedes pudieran canalizar aquellas preguntas que encuentren que sean más bien secundarias o de complemento y no tanto del corazón de lo que vamos pasando, que por favor las privilegien de hacer vía foro. De ese modo pudiéramos ganar todos un poquito más de tiempo con ser más eficientes con el uso de esta instancia. Ahora, igualmente, recuerden porfa, la idea es que lleguen leídos con el material que les subo. Después de eso, el tiempo para desarrollar el trabajo va a ser 3 semanas desde el momento en que se les da el enunciado. ¿Ok? Eso es el tiempo que se va a dar para hacer el trabajo. Van a hacer tareas y son en grupos y en el es de 5 o 6 personas. Si es que algunas personas no tienen grupo, yo las puedo unir. Aquellos que tengan grupos más pequeños, porfa, entiendan que la carga va a ser como para 5 o 6 personas, así que van a asumir un poquito más de carga, pero la rúbrica va a ser igual. Así que ojo con eso. Eh, y lo otro es, ¿qué más? Eso, comencemos. Voy a retroceder un poquito de lo que quedamos la última clase, comenzando desde carreras exponenciales. Obviamente voy a pasar más rápido porque ya lo habíamos visto. Y vamos a recordar de qué se trata. Las carreras exponenciales se llama así porque me escribieron un interno. Disculpe, porfa, les pido un favor por privado. Igual traten de ocupar el foro o el público, no hay problema, pero es que me cuesta un poquito ya estoy viejito, ya me cuesta mirar tanta pantalla, así que, pero
pero sí, va a ser, les voy a enviar dentro de la próxima semana toda esa información, el enunciado, va a estar todo en Canvas, va a estar clara la pauta y todo lo que se va a preguntar. Así que tranquilidad con eso, no va a ser nada sorpresa ni ninguna cosa. ¿Ya? Ojo con eso, va a ser la próxima semana. eh, y la idea es que pudieran tener, van a tener foros para preguntas y todo eso. ¿Ok? Ya acepté a los que también me habían dicho, pero porfa, ahí con el tema del mensaje, porque de verdad me desconcentra un poquito y me cuesta avanzar. Ok, vamos con carrera de exponenciales. La carrera de exponenciales se refiere a tratar de estimar la probabilidad de que una variable aleatoria exponencial en términos de valor absoluto, sea menor que otra variable aleatoria exponencial independiente a ella, llamémosle x1 y x2. Y como son tiempos, esa es la razón por la cual se les suele llamar carreras exponenciales, porque si uno piensa que si la exponencial representa el tiempo entre, por ejemplo, un par de ocurrencias o procesos de Poisson, que ya lo vamos a ver más adelante, ese tiempo implica que va a ocurrir algo antes que otra cosa. Es decir, que una de las exponenciales va a llegar su bus antes que la exponencial segunda. Esto, como ustedes ven en esta ecuación que estoy marcando con una estrella, difiere fuertemente de hacer una estimación clásica de que una variable aleatoria sea menor que una constante, porque ambas son variables aleatorias, están testeando dos variables aleatorias, y cuando eso sucede, el procedimiento que se utiliza es hacer condicionamiento, tal como está ahí. Y el condicionamiento lo que hace, por intuición, esto ya lo vimos en la clase pasada, pero por intuición lo que uno hace para que entiendan esta fórmula de la estrella, lo que uno hace es pensar, bueno, como estas son dos variables aleatorias, voy a condicionar una, en este caso x1, a que tome un valor constante. Que tome ese valor constante, y cuando tome ese valor constante, voy a preguntar todos los posibles valores que tomó en el rango en el cual está definido. ¿Ya? Pero como x1 es una variable aleatoria, yo tengo necesariamente que escribir y ponderar cada una de esas probabilidades por la probabilidad puntual, por la densidad de probabilidad de cuando x1 toma el valor x, porque lo condicioné. Y cuando veo todas esas posibles opciones, es que me surge esta forma en la cual se hace, que es muy habitual, que es proceder por condicionamiento cuando uno tiene funciones o comparaciones de dos variables aleatorias. Esto es un procedimiento muy estándar, y conociendo entonces que uno tiene, utilizando la fórmula, pero traté de explicársela a qué viene, por qué razón se ocupa así, cuando eso sucede, uno puede decir, bueno, si el x1 es una constante, entonces simplemente ocupo ese valor de constante, lo reemplazo acá, y como son independientes el x1 del x2, me quedo solamente con esa expresión. Esa expresión es justamente el f barra o el f complemento de la función acumulada de complemento del x2, y como es independiente del x1, puedo simplemente plantearlo y queda esta expresión que está acá, que es la integral de una exponencial. Con un poquito de desarrollo pueden llegar al resultado que hablamos la clase pasada, que es este de lambda 1 partido por lambda 1 más lambda 2. Sin desmedro de ello, a mí la explicación que más me gustaba, más que esta matemática, era hablarle de dos casos. Imagínense que el lambda 1 son 6 buses por hora, el lambda 2 son 4 buses por hora, y supongan que en la esquina que ustedes separan pasan de esos dos tipos de buses, el tipo 1 y el tipo 2, y que a ambos les sirven. ¿Ok? Entonces, el universo de buses que a ustedes les sirven, el universo, el universo de buses que les sirven es lambda 1 más lambda 2. O sea, la frecuencia a los que pasan son 10 buses por hora. ¿Ok? Esa es la frecuencia que pasa el universo de buses que les sirve. Entonces, ahora si se preguntan, ¿cuál es la probabilidad, más o menos? Más o menos, ¿cómo lo aproximarían por entendimiento? ¿Cuál es la probabilidad que primero pase el tipo 1? Bueno, si esta es la frecuencia de todos los que les sirven, y de esas 10, 6 son del tipo 1, entonces es natural pensar que sea 6 partido por 10. ¿Ok? Y cuando uno lo escribe de esa manera, entonces se puede entender mucho más simple, porque se entiende simplemente como una razón entre las tasas. ¿Ya?
Entonces esa es la intuición que hay detrás y esto se le llama carrera de exponenciales. Es muy importante, chicos, muy recontra importante que, que X1 y X2 sean independientes, sino todo esto que dije es mentira. ¿Ya? Deben ser independientes. Ok, es lo que hicimos la clase pasada. Ya estoy grabando, así que voy a borrar esto. Prosigamos. Hay una segunda cálculo que uno puede hacer, que también es bastante útil, que es cuando uno se refiere a tratar de estimar si uno tiene una familia de variables aleatorias, exponenciales e independientes, y esta familia de variables aleatorias, a mí me gustaría saber cómo se distribuye el mínimo de ellas. Entonces, si es que, si es que, si es que ese es el ejercicio, sería preguntarme, por ejemplo, en este caso sería preguntar cuál es la distribución del tiempo del primero que pasa de entre un conjunto de n micros que me sirven, ¿ok? Entonces es muy parecido al otro, pero con la diferencia, tiene una pequeña diferencia, y esa pequeña diferencia es que ahora no quiero la probabilidad de que uno le gane al otro, sino que quiero la distribución del tiempo del más chiquito. ¿Cuál es esa distribución? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, si es que, si es que a ustedes les sirven todas esas micros que están llegando a la esquina, con el mismo razonamiento que hablamos del 10, de que, bueno, si me sirve el 1, y me sirve el 2, el 1 es 6 y el 2 es 4, entonces la distribución, la frecuencia de las micros que me sirven es 10. Eso ya es súper intuitivo, que la frecuencia de las micros que me sirvan es 10. Entonces, si es que ahora tuvieran muchas micros, la frecuencia, si todas las micros les sirven y fueran n micros, entonces, y todas cada una con sus lambda igual de lambda 1 a lambda n, entonces sería intuitivo pensar que la frecuencia de pasada, que la tasa de pasada de la micro más chica va a ser igual a la suma de las tasas. Es natural pensar eso. No me dice, todavía no tengo idea de cuál es la distribución, pero sí sé que la tasa debiera ser la suma. ¿Ok? Bueno, el resultado al que vamos a llegar después del desarrollo matemático es que efectivamente la tasa de una mínimo exponencial, de una variable aleatoria que es el mínimo, es la suma, pero además vamos a decir que es exponencial. Juan Eduardo, volvamos. Juan Eduardo pregunta si puede repetir eso. Voy a ponerte el ejemplo de arriba. Si tú estás en una esquina y te sirven 2 micros, ¿ya? Te sirven 2 micros, por igual. Ambas te llevan a la casa, pero una pasa con 6 y otra pasa con 4. La tasa a la que pasan las micros que te sirven, independientemente si es línea 1 o línea 2, es la suma de las dos, porque las dos te sirven. ¿Ok? Entonces suman las tasas. Ok, ahí acepté a la gente. Ahí, después de eso, vamos a este ejemplo. Y en este ejemplo del mínimo, quien preguntó si podía repetir eso, es exactamente lo mismo, pero en vez de con 2, con n buses. ¿Ok? Si te sirven n buses, entonces la tasa de los buses que te sirven es la sumatoria de todas las tasas, porque todos te sirven. Después de eso, desarrollémoslo ahora en términos matemáticos. En términos matemáticos, si uno tiene, si es que la variable aleatoria, esta es una variable aleatoria. Si esta variable aleatoria, yo quiero estimar su distribución, una forma de proceder es tratar de calcular su función de probabilidad acumulada, de distribución acumulada, o su complemento, porque son equivalentes. En este caso vamos a proceder con el complemento. El complemento de la variable aleatoria x para un argumento t, por definición, es el evento en que la variable aleatoria sea mayor que un cierto argumento. Si yo reemplazo, hago simplemente el reemplazo de su definición, voy a decir que cada una el mínimo de las variables aleatorias es mayor que un cierto atributo t. Y si el mínimo, ojo con este paso que estoy haciendo acá, que lo estoy marcando, y si el mínimo de entre todas ellas es mayor que un atributo t, en particular todas las otras, que son más grandes que el mínimo, también van a ser mayor que t. ¿Ok? Entonces, esto es, si en este paso que está aquí,
Si el más pequeño es más grande que t, entonces en particular todas serán más grandes que t. Todas son mayores que t. Y considerando ahora que son independientes, porque es parte del supuesto, entonces yo puedo separar estos eventos que están acá, que son intersección de eventos, como la pitatoria de esos eventos, que es exactamente lo que está aquí, en este punto. Y cuando lo separo como la pitatoria de los eventos, me doy cuenta que cada uno de esos eventos chiquititos es justamente una función, es la función de complemento de distribución. Y yo sé que cada una de las complementos de una exponencial, porque lo calculamos hojas más arriba, es e a la lambda t, a lambda i sub t. Y por ende, cuando yo hago este paso de aquí, puedo identificar que el complemento ahora de la variable aleatoria, que es el mínimo, es simplemente esta ecuación que está acá. Pero si uno reconoce el término, ese término lambda, ahora le pone uno lambda mayúsculo igual a la sumatoria de todos los lambda, llega justamente a la conclusión de que la variable aleatoria debe ser una exponencial. Entonces ahora no solo intuimos que el tiempo es la suma de la suma de las tasas, no de los tiempos, la suma de las tasas de las micros que me sirven es la tasa que finalmente va a regir la ley de la primera que llegue, y por ende la mínima, la que se demore menos, sino que además estoy afirmando que esa distribución es exponencial. Lo que es, por supuesto, lo primero era intuición, pero no sabía la distribución, y ahora confirmó la intuición, y además de tener la intuición, tengo la distribución. No mando el link por mail. No entiendo la pregunta, Agustín. Porfa, si me puedes repetir. No entiendo. Vaya ajustando la pregunta hice una pregunta por chat, pero no la logro entender. Voy a leer en unos 3, 4 minutos más, sigo avanzando y la leo, pero no entiendo la consulta. No entiendo la consulta. Aunque email, acuérdense que la vía de comunicación es Canvas. Está colgado en Canvas la conexión. La colgué 10 minutos antes de la clase, el link y el password, por si acaso. Vamos a hacer un ejercicio, y en este ejercicio vamos a utilizar, seguramente ya lo vieron, no tengo certeza si tal cual lo vieron con Manuel. Si es que fue así, puedo ir más rápido, y si no, aprovechen de ver de nuevo la parte conceptual conmigo que en este ejercicio. Ahí salió toda la resolución. Supongan que tienen un sistema de espera. Supongan que tienen un sistema de espera, y en este sistema de espera usted está acá, esperando, está primero en la fila, están primeros en la fila, y delante de ustedes hay dos cajeros que están atendiendo actualmente una persona. Esto puede ser un banco, por ejemplo. Y actualmente esas atenciones, eso es lo que está ocurriendo en este instante. Ustedes se paran en un determinado tiempo, en un determinado momento, y ustedes observan, están primeros y hay dos personas siendo atendidas. Supongamos, supongamos que, eh, supongamos que los tiempos de atención del cajero son dos tiempos que son exponenciales. Está un poquito lento mi pantalla, que es una lástima. Exponencial lambda 1, y el otro tiempo es una exponencial lambda 2. Es decir, que el tiempo en que se demora en atender el cajero no es determinista, pero... A ver, déjenme, me están diciendo que el micrófono... Escuchan, déjenme cambiar. 1. Espero ahí mejore un poco, no sé.
Ahí volví a hablar de nuevo. Puedo ver si un poquito el internet. No sé si vuelve. ¿Alguien me puede dar feedback de si vuelve o no el audio? Mm, la anterior estaba bien, pero se entiende igual. Voy a ir un poquito más lento. Voy a ir un poquitito más lento y voy a cambiar. Voy a poner el otro headset que tengo dos. Ahí. Ahí puse el otro headset, que son de calidades más o menos similares. Los dos son externos. Si no, ya pongo el del computador, que también es bastante bueno. Ok, gracias. Vale, sigamos. Entonces, supongo que tienen este sistema de atención, tienen dos cajeros que atienden con tasas exponenciales de tasa lambda 1 y lambda 2. Y analicemos la situación. Analicémoslo con palabras y, y veamos algunos cálculos que se pueden hacer. Supongan ustedes que se encuentran en la situación que el cajero 1 se desocupa primero. Si ustedes están esperando, entonces si ustedes están esperando, va a pasar que el cajero 1 se desocupa primero, ustedes pasan al cajero 1 y después que pasan al cajero 1, el cajero 1 se toma el tiempo T1, que es el exponencial, en atenderlos a ustedes y ustedes se van. Entonces el tiempo que ustedes pasaron en el sistema va a ser el tiempo que esperaron en la fila, se desocupó el cajero 1 y después el tiempo de atención en el cajero 1. Exactamente pasa lo mismo en el cajero 2. O sea, ustedes están esperando, pudiera pasar que el cajero 2 se desocupe primero. Si se desocupa primero, ustedes pasan al cajero 2, se atienden, se toman un tiempo 1 partido por lambda 2 en promedio y de ahí se van del sistema. Y nuevamente tienen ese esquema de esperar hasta que alguien se desocupe y después se van. Entonces, con este análisis en palabras, a mí este ejercicio es muy clásico y casi todos ya lo debieran saber hacer, pero por la ayudantía, digo yo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que cuando llega el punto en que plantean la ecuación, suelen tener problemas. ¿Y por qué les pido que hagan ese análisis en palabras que está hecho, que está escrito ahí arriba, en la hoja, al final de la hoja anterior? Es porque si ustedes lo analizan en palabras, se pueden dar cuenta que en realidad pueden escribir la ecuación en forma explícita del tiempo de espera. Y el tiempo en el sistema completo, que el tiempo total en el sistema va a ser lo que ustedes esperaron, que es el tiempo en la fila, y el tiempo de atención. Por una parte, el tiempo en la fila, ustedes saben que va a ser T1 si es que terminó primero T1, o va a ser T2 si es que terminó primero T2. ¿Ok? Eso implica que van a esperar simplemente el mínimo entre T1 y T2. Y habíamos hecho más arriba, está el cálculo de cómo se distribuye eso, y ustedes saben que la distribución es una exponencial de tasa lambda 1 más lambda 2. O sea, tienen totalmente caracterizado en términos estocásticos el tiempo en la fila, si es que son capaces de escribir esta ecuación. Y por su parte, el tiempo de atención tienen que ponerse en dos situaciones. El tiempo de atención van a necesariamente tener que hacer uso de un condicionamiento. El tiempo de atención va a ser el primero, sí, va a ser el tiempo del cajero 1, si es que el primero, si es que el tiempo 1 le ganó al tiempo 2, o va a ser el tiempo del cajero 2 si es que el tiempo 2 le ganó al cajero 1. Pero esto es ahora, a diferencia del anterior, esto es un condicionado. Si es que el primero ganó, entonces pasó al primero. Si es que el segundo ganó, entonces pasó al segundo. Y esto que está aquí, por ende, tiene la siguiente estructura de esta esperanza que acabo de marcar. Si es que sucede, dado que el tiempo 1 le ganó al tiempo 2, entonces paso y me atiendo con el cajero 1. Si es que el cajero 2 se terminó primero, entonces paso y me atiendo con el cajero 2. Y esto ocurre con una cierta probabilidad, no ocurre todas las veces, sino que lo primero ocurre con la probabilidad que gane el cajero 1 y lo segundo ocurre con la probabilidad que gane el cajero 2.
Y de esta manera, con esta ecuación que ya habíamos ocupado, que es la ecuación de probabilidades totales aplicada a la función de variables aleatorias, y esa función de variables aleatorias es la exponencial, en este caso la esperanza de una exponencial, simplemente aplicando la ecuación, uno también conoce todo lo que hay en esa expresión. ¿Ok? Desarrollémoslo. La expresión del tiempo, de la esperanza del tiempo en fila, bueno, sabemos que es el mínimo y acabamos de calcular el mínimo, que es la sumatoria de todas las variables aleatorias, si es que estas son independientes y por enunciado era independiente, así que la esperanza del tiempo es 1 partido por la suma de las tasas. Y por otra parte, esta expresión que está acá, del tiempo de atención, uno la puede empezar a desarrollar y no es nada complejo. Y en este desarrollo uno puede, digamos, uno puede simplemente remitirse tanto al tiempo 1 como al tiempo 2, puesto estamos en presencia de dos variables aleatorias que son independientes. Cuando ustedes tienen dos variables aleatorias que son independientes, cuando tienen un evento que es independiente de otro, ustedes saben que el condicionamiento no afecta el evento y por ende yo puedo hacer que estas dos expresiones de acá se conviertan en simplemente las dos esperanzas. Porque dijimos por enunciado que eran independientes. Entonces el evento A dado el evento B, si el evento B, A independiente del B, es simplemente el evento A con cualquier operador que le pongan, en particular la esperanza. Operador estocástico, estadístico. ¿Ok? Y después de eso, ustedes tienen que ocupar las dos expresiones de que el T1, la probabilidad que el T1, el tiempo de cajero 1 le gana al cajero 2, y la probabilidad del cajero 2 le gana al T1, que lo habíamos calculado también en la hoja anterior. Entonces, llegar a utilizar la expresión de las razones, de lambda 1 partido por lambda 1 más lambda 2, y lambda 2 partido por lambda 1 más lambda 2, la esperanza de una exponencial ustedes ya la conocen, la calculamos al inicio de este capítulo y simplemente por desarrollo uno llega a esta expresión que está acá. Que el tiempo total en el sistema es 3 veces partido dividido en lambda 1 más lambda 2. ¿Ok? Este tipo de ejercicios, este tipo de cálculos, súper útil para muchos sistemas de espera. Este es un sistema de espera muy, muy simple. Los sistemas de espera, y lo van a ver después con Patricio Hernández, se ponen súper complejos. Pueden ser con retroalimentaciones, pueden ser en algunas etapas discretos, en otras etapas continuos, pueden ser de... mm, hay unos que son deterministas, hay muchas formas, pero eso lo van a ver después en teoría de cola. Este es un sistema muy, muy simple, un sistema muy simple. ¿Ok? De lo más básico que hay. Sigamos con la materia. Y uno también pudiera, no que pudiera, uno puede generalizar la carrera de exponenciales. ¿Y a qué me refiero con generalizar la carrera de exponenciales? Es que nosotros dijimos, ¿qué pasaba si yo tengo dos exponenciales independientes y de entre esas dos exponenciales independientes, una le gana a la otra? ¿Ya? Que x1 le gana a x2 o que x2 le gana a x1 y hicimos el cálculo. Lo que pasa ahora es que teniendo ya el desarrollo del mínimo, uno puede extender la carrera de exponenciales para el caso en que en vez de tener dos variables aleatorias, uno tiene n variables aleatorias exponenciales independientes, y uno hace el desarrollo que está ahí en la pizarra, en la pantalla. ¿Qué pasaría si uno quisiera estimar cuál es la probabilidad de que uno de los n valores, digamos el j, uno de ellos, digamos que uno de ellos es el más chico de todos? Es decir, que el j sea menor que el primero, que el segundo, etcétera, que sea menor que todos. Es decir, que el j le gane a todos los otros. Y cuando eso sucede, me gustaría poder calcular esa probabilidad. Por una simple extensión y aplicación de las propiedades que habíamos visto arriba, en particular del mínimo, uno puede preguntarle el evento, es equivalente a preguntar que el XJ le gane a todas las otras variables aleatorias, obviamente excepto a él mismo, porque son iguales. O sea, que le gane a todas de las 1 a n, pero sin considerarse el mismo, de que Jésimo sea el más chiquitito. Cuando uno plantea esto de esta manera, que le gane a todas, uno puede separarlo.
uno puede hacer una suerte de separación de esos eventos, pero también puede aplicar, esa una forma de hacerlo, lo dije y lo pueden desarrollar ustedes en la casa, pero también puede decir, bueno, si el XJ es más chico que todos, en particular es más chico que el mínimo, ¿cierto? Ese evento si es más chico que todos, entonces la intersección es que sea más pequeño que el mínimo, que eso que hice ahí. Eso lo hice simplemente, digamos, para, para utilizar la propiedad, pero uno la pudiera desarrollar de nuevo, porque hacer exactamente el mismo desarrollo que habíamos hecho en el mínimo, que sea menor que una, menor que la otra, menor que la otra, etcétera, y desarrollar la ecuación. Pero no, hagamos si es el más chico, es más chico que el mínimo, y cuando es más chico que el mínimo, entonces yo puedo también desarrollar, ocupar la propiedad de que el mínimo, su tasa es la sumatoria de los lambda, y simplemente en vez de hacer lambda 1, partido por lambda 1 más lambda 2, ahora lambda j es el lambda 1, lambda j es el lambda 1, y el lambda 2 es la sumatoria de los otros, ¿ya? Este es el lambda 2. Entonces, puedo utilizar esa ecuación, simplemente digamos, esta propiedad, simplemente para generalizar una carrera exponencial, en la cual tengo n variables aleatorias, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula, que es bastante intuitiva respecto al caso con 2, que les dejo la intuición, digamos, les dejo el cálculo hecho, que es este que está acá. ¿Ya? No es súper importante, pero es el equivalente al lambda 1 partido por lambda 1 más lambda 2. ¿Ya? Es la expansión o extensión. Después de eso, vamos con otro ejercicio. Un ejercicio nuevo que le dije que lo viera, que se los pasara también. Ustedes ya lo vieron, por supuesto, pero no tratemos, sino que veamos en detalle este ejercicio, que es un ejercicio un poquito más complejo. Y este ejercicio es el siguiente. Ustedes tienen una fila, en una fila muy genérica, digamos, que pudiera tener un largo genérico n, no sé qué número voy a usar más adelante, de ahí lo miro. Pongamos una fila de largo n, y en esa fila de largo n, ustedes tienen un solo cajero, un solo servidor, y ese servidor atiende con una tasa, con un tiempo TU que distribuye como una exponencial de tasa mu. ¿Ok? Vamos a suponer eso. Pero adicionalmente existe algo que vamos a llamar, admitir, ahí admitía el que me escribió, ahí lo admitía todo. Vamos a considerar que dentro de la fila, cuando uno está esperando, tiene la opción, no la opción, sucede que uno se aburre. Entonces, esa sensación de aburrirse implica que uno llega a un momento en que se va. Si es que está esperando y no ha sido atendido todavía, se va. Y eso lo vamos a modelar también, vamos a asumir, digamos, que se tiene una distribución, un tiempo que es exponencial, y ese tiempo exponencial tiene una tasa teta, ¿ok? Entonces esto también es exponencial de tasa teta, que le vamos a llamar, por decirlo así, la tasa de aburrimiento, ¿ya? O impaciencia. Entonces, si ustedes esto está desarrollado en el ROS, está en el Sheldon ROS, pero desde mi punto de vista no está desarrollado en detalle. Yo lo traté de seguir, la ecuación es bastante intuitiva, pero no está el desarrollo explícito por inducción. Porfa, Tomás, micrófono. Ahí lo mute. Disculpen, que no me escuchaba. Entonces, ¿qué es lo que les expongo acá? El mismo desarrollo, lo que sale en el ROS, pero lo desarrollé completo. ¿Ok? Entonces, no voy a ocupar las preguntas del ROS, de hecho se las dejo planteadas, de hecho me olvidé del ROS y hice el desarrollo yo solo. Y analicemos esta situación. Y hagámonos preguntas simples primero. Y la primera pregunta simple es, tranquilo, no hay problema, se entiende, todos estamos en la misma toma, no hay problema. ¿Cuál es la probabilidad de
imagínense que están primero, ¿ya? Por eso, ahora les digo, no voy a plantear preguntas, ustedes pueden ir al ROS y ver la estructura seguramente tiene cuál es el tiempo en el sistema, calcule para el enésimo, debe estar muy ordenado, pero aquí yo dije, ¿sabes qué? Me voy a olvidar, me di el gusto de profesor, digamos, me olvido las preguntas y le echo para adelante yo haciéndome propias preguntas y haciendo un análisis de esta situación. Entonces vamos con el análisis que les propongo yo. Y después ustedes hacen solitos el match en su casa, el paralelo con lo que esté en el ROS, por favor. Y analicemos el primero. ¿Qué pasa si estoy primero? Si yo estoy primero, entonces existen dos opciones. Me voy aburrido y no me atienden, o simplemente el primero lo atienden, yo paso y soy atendido. Esas dos condiciones suceden primero si es que yo no me atiendo, implica que me aburrí antes. Y si yo me aburrí antes, implica que el tiempo de aburrimiento fue más pequeño que el tiempo de atención del que estaba adelante. Y nosotros sabemos calcular eso porque es una carrera exponencial. ¿Ok? Y lo mismo para el otro lado. O sea, si a mí me atendieron, yo sí puedo calcular ese tiempo porque también es una carrera exponencial. Entonces, eh, si soy primero y soy atendido, yo voy a tener que, ¿cuál es la probabilidad de que soy primero y soy atendido? Es la probabilidad de que me atiendan antes que me aburra, que es esa probabilidad que está ahí. Y nosotros sabemos, calcular esa probabilidad. ¿Ok? Esa, el cálculo que está ahí es lo primero. Creo que está al revés, es mu partido por soy primero y soy atendido. La probabilidad del primero que es atendido es que el teta le gane. Esto está malo, esto es mu partido por teta más. ¿Sí? ¿Ok? Ahí está corregido, porfa. Entonces, la probabilidad de que si soy atendido, entonces que yo me demoro más en aburrirme del tiempo que en realidad voy a atender. Se me demoró en atender al que estaba antes que yo. Y después, sigamos, ¿cuál es el tiempo esperado en el sistema si es que estoy primero? ¿Es el mismo cálculo que habíamos hecho antes? Pero el T0 no era el tiempo en aburrirse. El T teta, sí, el T subteta es el tiempo de aburrirse. El tiempo teta es el tiempo de aburrirse. Según él estaba bien. A ver, déjenme pensar. Lo único que estoy tratando de calcular es la probabilidad de ser atendido, nada más. Y la probabilidad de ser atendido es la probabilidad de que esto es igual a la probabilidad de ser atendido. Y si soy primero y soy atendido, para que eso suceda, el tiempo teta debe ser más chico que el tiempo de atención. ¿Ya? Y eso, según yo, es teta. Ah, sí, tienes razón. Sí, estaba bien, estoy puro diciendo. Estaba bien y es que me había mareado con esto. ¿Quién es? Eh, Me estaba mareando con esta expresión que está acá. Disculpe. ¿Ya? Por eso me pareció que estaba al revés, pero estaba bien. ¿Ya? Estaba bien. Gracias porque ahí esta es la situación. Vamos, sigamos. Estaba bien, así que ahí le borré el que estaba error. Sigamos de ahí para abajo, de donde marqué. Así que ahora estamos primeros y entonces yo quiero poner la, entonces yo quiero poner, sí, eso, efectivamente, eso está al revés, ¿ya? Eso, que hay que ocurrir la raya, ¿ya? Ahí, this, ¿ya? Entonces, sigamos. El tiempo en el sistema va a ser tiempo sub S del primero, el tiempo que está en la fila, más el tiempo de atención. El tiempo que está en la fila va a ser el tiempo
pudiera ser el tiempo en el que se demoran en atender al primero, si es que sucede que no me aburro antes, o pudiera ser el tiempo en el que me aburrí nomás, y por ende es el más chico entre los dos, ¿ok? Y cuando es el más chico, es el mínimo entre los dos, cuando es el mínimo entre los dos, simplemente es la suma de los dos, y el tiempo en la fila es 1 partido por la suma de las tazas, que ya lo habíamos visto. Y este ejercicio, este pedacito del ejercicio ya lo habíamos hecho arriba, digamos, es exactamente casi igual que el de arriba, que el que era 3 partido por lambda 1 más lambda 2. Se difiere un poquito, pero no mucho, ¿ya? Y después el tiempo de atención, en realidad es 0, este es un 0, si es que me aburrí y me fui. Y es tiempo de atención, que es el cajero único, si me quedé. Entonces podemos usar la fórmula de la separación de los dos eventos, el que es la misma de la esperanza con sus correspondientes probabilidades, tal como lo hicimos más arriba. Y podemos calcular, esto es un gran cero, esta expresión de la esperanza del cero. Hay una pregunta, profe, ¿podemos volver al análisis de no soy atendido si me atienden, porfa? Juan José, borra eso. Lo único que estoy diciendo es que si el primero es atendido, nada más. Y si el primero es atendido, es la probabilidad de que me aburra, de que el tiempo de aburrimiento sea más chiquitito que el otro. Nada más. Eso es todo. ¿Ya? Déjalo ahí. Escríbeme después por internet. Déjame, ando muy pegado con esta parte de acá. Déjame. Sí, ya les acepto la entrada a todos ahora. Según yo. A ver, espérenme un cachito. Déjenme mirar esto, porque ya estoy viendo que. Déjenme hago esto acá. 1, hoja, anotación. Page, insert, add. Ok, veámoslo. Yo estoy primero acá. Este tiempo tiene un tiempo de atención que no me acuerdo el nombre, creo que siempre es mu. Este tiempo tiene un tiempo de aburrimiento teta. Ahí acepté, chiquillos, a los que estaba allá. Entonces, esto es el aburrimiento. Lo voy a hacer sin mirar lo que estaba escribiendo arriba. Tiempo de aburrimiento, y este es el tiempo de atención. Atención. Para yo atenderme y pasar acá, tiene que suceder que el tiempo de atención de el primero debe ser más chiquitito que el momento en que me aburro. Este es el evento. En este evento, yo me aburro después y por ende me quedo. Esto es si estoy primero. Si estoy primero. ¿Ok? Y por ende me quedo. ¿Ok? Y si eso sucede, implica soy atendido, porque me quedé. Entonces, la probabilidad de que una variable aleatoria exponencial le gane a otra variable aleatoria exponencial es igual a mu partido por mu más teta. Independientemente de lo que diga arriba, ese desarrollo es el que yo creo que está correcto, y no sé qué nombre les puse arriba. ¿Ya? Porfa. Entonces ahí lo dejamos, y borren lo que está arriba porque ya ni me acuerdo qué nombres tenían ni nada. Ver abajo. ¿Ya? Abajo. Abajo. ¿Ya? Ahí está. Acá. Sigamos. ¿Cuál es el tiempo esperado en el sistema del primero?
El tiempo esperado del sistema en el primero, tiempo de fila más tiempo de atención. El tiempo en la fila, con exactamente el mismo análisis que estábamos haciendo ahí abajo, es el mínimo entre el teta y el u, ¿ok? Entendiendo que son las distribuciones de los dos tiempos exponenciales de tasa teta y tasa mu. Disculpen que voy a seguir acortándolo de esa palabra, de esa forma. Después de eso, me tengo que enfocar en el tiempo de atención. Y en el tiempo de atención utilizamos exactamente la misma expresión de separar los dos casos. ¿Y cuáles son los dos casos? En que si me aburrí, en realidad la atención es nula porque no me atendí. O si es que me atendí, voy a esperar un tiempo U, que es exactamente lo que habíamos hecho más arriba, con las correspondientes con condicionales y todo. Pero esto que está acá, ahora cada uno de esos dos casos tengo que ponderarlos por las correspondientes probabilidades. Y esas correspondientes probabilidades, en este caso no me interesan, en el caso de cero no me interesan porque es un cero, pero en este caso sí me interesa, que es la probabilidad de que el tiempo, de que el U sea menor que el teta. ¿Ya? Cuando eso sucede, entonces puedo calcular el tiempo en el sistema, dado que calcule el tiempo en la fila, y el tiempo en el sistema es la suma de la fila y la tensión, y por ende me quedan estos dos mu partido por teta. Saltémonos esto y sigamos acá. Esto ya. Seguir, sí, seguramente lo hice con que estoy segundo. Hagamos el análisis ahora si es que estoy segundo. Ah, me puse a analizar costos acá. Déjenme ver, se me había olvidado que me había puesto a analizar costos. Seguro se los puse para que ustedes. Hay otra pregunta. Lucas, si me fui de la fila, el tiempo de atención debería ser infinito. No, porque en realidad no te atendiste, ¿ya? Es el punto, no existe. Y cuando no existe, la probabilidad de que algo no exista es cero, es por decirlo así, ¿ya? A eso me refiero. Uno es cuestionable, si quiere, es más bien filosófico que está bien tu pregunta, pero en realidad no es así, ¿ya? En realidad no es así. En el fondo lo que te estás preguntando es cuál es el valor esperado de un evento que no ocurrió. Ya, es eso. Pregúntamelo por foro, pregúntame, no es la ecuación propiamente tal, sí, es bastante filosófico, pero no es infinito, sino que es el evento, acuérdate de la probabilidad de que no ocurra nada y en las probabilidades definidas sobre evento, ¿ya? Y la probabilidad de que no ocurra nada es nulo, en ese caso, por decirlo así. Es como para darte una base de cómo poder entender por qué el cero. Si estoy primero y el costo, supongamos, este es un supuesto, no está en el ROS, creo, no, de hecho no está en el ROS. Supongan que están primeros y el tiempo tienen un costo en pesos por segundo, y también tienen un beneficio total en el caso en que si realmente fueron atendidos, que esas lucas se las pasan, es como el beneficio por haber sido atendido. ¿Ok? ¿Cuál es la decisión óptima de irse o esperar? Y el punto es que ustedes tienen que calcular un punto de corte. Y en ese punto de corte tienen que saber cuándo el beneficio va al valor esperado del costo en el sistema. Ese es el punto de corte cuando están en la igualdad. Y uno, por ende, pueden hacerlo a partir de a punto de valores esperados y pueden calcular una relación entre este beneficio y el costo, que es lo que estoy proponiéndoles acá. En la medida que el beneficio supere a 2 veces el costo partido por el lambda más mu, que 1 partido por lambda más mu del tiempo en el sistema, entonces me voy a quedar. Esto se puede generalizar, ¿ah? Se puede generalizar, no lo hice, pero pudieran hacerlo para el segundo, para el tercero, etcétera, ¿ok? Y es básicamente el hacer el análisis de plata, de qué tan conveniente es irse, y al final del día uno llega al caso en el cual muchas veces, sobre todo en un exponencial, no conviene irse. Para muchos valores, para la gran mayoría de los valores, uno dice, ¿cuál es si es que fuera exponencial, uno dice, mira, mejor quédate y porque lo otro es, por decirlo así, un costo hundido. Ya lo hiciste, mejor quédate. ¿Ya? Pero se lo dejo para que uno eventualmente le pudiera meter números y esto no hay que hacer solver ni nada. Hay una pregunta. Entraríamos, a ver si me
no entiendo la pregunta. Independientemente que me aburra, ahí entraríamos a ver si me importa más estar aburrido o no la plata. Justo la idea es el tiempo que tú, si tú te vas y te aburres, no recibes el B. Si tú te quedas y te atienden, te ganas el B. Pero si tú esperas, igualmente, si tú esperaste, te aburriste justo antes de que te atendieran, por ejemplo, y te aburriste y te fuiste, incurriste solo en costo. Lo único que está haciendo este cálculo es calcular el punto de quiebre. En el fondo, y ese punto de quiebre es darles una relación de cuál debiera ser la relación entre el beneficio y el costo para que uno decida quedarse. ¿Ya? No es más que eso, no es que sea independiente o no, está todo metido en la juguera. Claro, pero para mí es más importante no estar aburrido que el recibir B. Justamente la importancia de estar aburrido o no tiene que ver, en este caso particular, eso cuando tú dices qué es más importante, eso se mide en plata. Y la plata te la mide el C, ¿ya? Y el C se mide en pesos por segundo. ¿Ok? Es una relación simple nomás para calcular el corte, no es que no le estoy asignando un valor a la probabilidad emocional ni nada, es plata, ¿ya? Es eso nomás, es plata, ¿no? Pues suponiendo, uno es plata por segundo, que es costo, el C es plata por segundo y el otro es plata. Eh, vamos a hacer un break, dame 10 minutitos más como para terminar la idea acá, que me quedé con... Ahora vamos a ver el segundo. No, bueno, hagámoslo ahora. Porfa, un corte de en 10 minutos parto exacto. 7, un poquito antes vayan volviendo. Ya, 10 minutos más. Break de 10 minutos. Break 10 min. Corto y detengo el audio y la grabación ahora. Ya, 10 minutos, porfa. 10 minutos. Estimados, buenas tardes. Porfa, lo habitual para poder saber si están oyendo o no. Porfa. Súper. Gracias chiquillos. Gracias. Continuamos con el ejercicio y les digo la estructura general del mismo como para yo también ordenarme. Analizamos primero y miramos el caso más simple, que era muy parecido al del cajero con dos cajeros paralelos, pero ahora con uno, en el cual era como estar primero. Ahora analicemos qué pasa si estamos segundos y después, no sé si hice el tercero, pero eventualmente analizaríamos el caso de estar tercero. Y la línea argumental de eso es que después voy a asumir que es verdad el resultado para estar enésimo y voy a calcular el n más 1. Y eso se llama hacerlo, digamos, por inducción. Esto es una lógica de inducción matemática, ¿ya? Entonces, por eso que lo hago para n y de ahí sigo para n más 1. ¿Ok? Eso es lo que estoy tratando de desarrollar, como para que sepan por qué estoy haciendo esta guía, esta forma de hacer los cálculos. Hagamos el análisis ahora si estoy segundo. Supongamos que cuando yo estoy segundo, pudiera empezar a calcular la probabilidad de quedar primero. ¿Por qué me gustaría hacer eso? Porque cuando estoy primero ya tengo todos los cálculos hechos desde el paso anterior. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es preguntar, ¿cuál es la probabilidad de quedar primero? Y la probabilidad de quedar primero es el evento en que me aburra después
del tiempo del primero que ya habíamos analizado en el caso previo. ¿Ok? Y el caso previo habíamos visto, devuélvanse ustedes mismos para no ir tan rápido, habíamos visto que era justamente el mínimo entre que el primero se aburriera y el tiempo de la atención. Entonces, ahora simplemente como ambas, en este caso que acabo de marcar, como tanto el t teta y el mínimo entre t teta y t u son referidos a momentos independientes, estamos hablando simplemente de estar comparando una carrera de dos exponenciales, y donde esta exponencial es teta más mu, es de tasa teta más mu, esta que está en el que acabo de marcar. Entonces simplemente esto puedo ocupar la propiedad de carreras exponenciales y llegar a este cálculo, donde el mínimo entre teta y u sea más chico o le gane al teta, ¿ya? Entonces ahí, por eso me aparece esa expresión que está ahí, que es esta que está acá, ¿ya? Que es teta más mu partido por mu más 2 teta. Y luego de eso, ¿cuál es la probabilidad de ser atendido? Yo la puedo analizar uniendo dos eventos, y estos dos eventos son quedar primero y que no me aburra antes. ¿Okay? La probabilidad de quedar primero ya la calculamos, que fue lo que acabamos de hacer aquí, pero el no me aburro antes es simple, porque el que no me aburra antes es que el tiempo sea mayor que la atención, y ya lo hemos visto, que es esto de acá. Entonces, al unir estos dos eventos, fíjense que estamos, si bien tienen la misma ley, tienen la misma exponencial, estamos hablando de situaciones independientes. Y esas situaciones son independientes, digamos, que yo pase a estar primero o que yo después que esté primero me aburra, son situaciones independientes. Y bajo esa lógica de análisis, entonces esos dos eventos yo los puedo separar. Esto que está acá lo puedo separar. Y por ende puedo llegar a estas dos expresiones que están acá, las cuales sucede que después que las calculo, me queda eliminado ese numerador y denominador que acabo de ver ahí. Ya pareciera aparecer un patrón, que es el patrón que aparece en el ROS. Parece que está apareciendo un patrón, parece, yo sé que sí, por eso lo estoy poniendo, de que es n partido por teta más mu, pero no es directo. Veamos el tercero. Sí, analicé el tercero, qué bueno, porque no sabía si lo había hecho. Analicemos el tercero con la misma lógica. ¿Y cómo es esa lógica de pasar de quedar tercero a quedar primero y después analizar si es que estoy primero estoy atendido? ¿Por qué lo hago así? Porque así aprovecho los cálculos que ya tenía hecho para atrás. Y para quedar primero, tengo que haber primero pasado a quedar segundo y después quedar primero, y ese quedar primero ya lo habíamos calculado, y el quedar segundo es un nuevo cálculo, pero en el cual podemos hacer uso del tiempo del que estaba segundo, que ya lo habíamos hecho también en el otro cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Preguntamos cuál es la probabilidad, cuando digo eso, es esta estrellita que está aquí. Cuando yo quiero hacer eso, calcular el tiempo de que el aburrimiento sea mayor al tiempo del que está más adelante, entonces simplemente lo hago diciendo, bueno, este teta mayor que el tiempo del que estaba adelante, que es el mínimo entre t teta y t1, pero ya lo habíamos calculado. Y se empiezan a anidar los mínimos de esta manera. Y al anidarse los mínimos de esa manera, me empiezan a aparecer exponenciales, porque cada vez que anido un mínimo, las tasas se le van sumando a los mínimos que van anidados. ¿Ya? Entonces, por ende, cuando yo termino con ese con este anidamiento de estos mínimos, el resultado que me va a quedar es este que está acá. Pueden hacer la suma, simplemente la suma de todas las tasas que les quedan, que esto que está acá, y después de eso sumarle la tasa teta al final en el denominador, y por eso que nos queda esta expresión que está aquí, que la acabo de marcar. Y con eso ya tenemos el término estrella, que es el que nos estaba faltando, pero nos falta el término de pasar de segundo a primero. Ya lo habíamos calculado en el caso anterior, y es eso que está ahí justo abajo. Y por ende, el cálculo completo, que es pasar de tercer lugar a segundo lugar y después a primer lugar, ya lo tenemos. Y es esto que está acá. Pero eso simplemente me asegura pasar del tercer al primer lugar, pero no la probabilidad de ser atendido. Y ocupamos exactamente el mismo cálculo que habíamos hecho antes, que es pasar de tercer a primer lugar y después en el primer lugar ser atendido, que ya lo habíamos calculado,
que era que el tiempo de atención sea más chico que el tiempo que le gane al tiempo de aburrimiento. Nuevamente, se me va, y fíjense que parece ser que n, que la expresión es de mu partido por n teta más mu. Y ahora es donde me pego un salto. Debiera aparecer ahora, exactamente. Y el salto que me pego es el siguiente. Supongamos que es verdad que esta ley, digamos que esta ecuación se cumple para el enésimo, el n-1ésimo que es atendido. Supongamos que esa ecuación se cumple, que u partido por n teta más mu se cumple para el n-1. Pero no tengo idea qué pasa con el n. Pero ocupo esa data, ocupo esa información del n-1 para calcular el que viene. ¿Ok? Entonces ahora vamos, y el cálculo es exactamente el mismo. Si estoy enésimo, lo que puedo hacer es calcular que si paso del n al n-1, y después calculo la probabilidad que el n-1 sea atendido, la cual ya tengo de arriba. Y la probabilidad de pasar del n al... Eso lo tengo de acá. Y la probabilidad de pasar del lugar n al lugar n-1 es, que esto que está acá, es la probabilidad que el tiempo de aburrimiento supere, o sea, que me aburra después de que los n-1 que están adelante mío se aburra, porque eso puede pasar, alguno de los n-1 que están adelante mío se va, si uno se va, listo, yo pasé, o que avance, que ninguno se aburra, pero hayan atendido antes al que está en la caja. Cualquiera de esas cosas que pase, me sirve, y por ende como la sumatoria y las micros, todas me sirven, y por ende son todos esos eventos los que tengo que considerar. Entonces, es que este gran mínimo le gane al teta, que es justamente esto que está acá, de todos los eventos que me sirven, que algunos los n-1, el mu y el teta, son todos esos eventos posibles, porque esto que está acá le gane, que es esto que está acá, que es el n-1 por teta más mu. Cuando eso sucede ahora, entonces puedo componer y utilizar el valor del n-1, que era un dato, lo había calculado acá. Por supuesto, esto que está acá, con esto que está acá se me va, y se comprueba que esta recursión, por decirlo así, esta fórmula lo demostré por inducción. ¿Ok? Esto está hecho, vean el ROS. Está hecho en el ROS y ustedes pueden ver ahí cómo lo hace él. Yo cuando lo miré no vi mucho desarrollo, sino que lo hacía como medio por intuición, no lo desarrolló por inducción matemática, lo desarrolló más bien por intuición y en el texto. Les dejo planteada la inquietud de que pudieran consultar sobre los tiempos, que está hecho en el ROS, vean los tiempos. La inquietud se lo dejo para ustedes, para que puedan desarrollar. Por favor, vean los tiempos esperados en sistema. También en casos genéricos, lo pueden calcular en esos cálculos que tenemos arriba, es llegar y desarrollar. Y también que hagan esto, que si bien no está en el ROS, creo que es interesante que se puedan poner a calcular condiciones de borde. O sea, para que vean si es que en realidad me pudiera convenir o no. ¿Ya? ¿Cuál es la condición de borde para quedarme y esperar o irme? Y la política en general que uno llega es que cuando uno llega, observa la fila, es el momento de tomar la decisión, más no quedarse esperando en ningún momento. Si ustedes, es genérico, pero y tiene obviedad. Cuando ustedes llegan a un banco y ven la fila, en ese momento decidan si se van o no. Pero si se quedaron esperando, mejor quedarse. En general suele pasar eso. Sé que depende del set de números, pero es bastante amplio el rango de valores que suele afirmar lo que les estoy diciendo, como norma general, que además tiene un poquito de lógica. Con esto yo termino, creo que lo puse aquí arriba, disculpen que fui tan rápido. La estructura general del capítulo, yo les conté que tiene dos partes principales. Una que es la exponencial, que es la que acabamos de ver ahora, y vimos algunos ejercicios, las carreras exponenciales, el mínimo exponenciales, la generalización de la carrera exponenciales, la fila con impaciencia, la fila con dos en paralelo. Y en este punto, por favor, no quiero que se pierdan, que en este punto vamos a hacer un cambio y nos vamos a ir hacia los procesos de Poisson.
Y los procesos de Poisson son una extensión son una aplicación particular de procesos estocásticos con la distribución de Poisson, en la cual vamos a definir una familia de variables aleatorias que varían en el tiempo, que nos van a permitir contar cosas, y el conteo de esas cosas va a seguir una ley Poisson. Y hasta muy avanzado, quizás incluso hasta el fin de esta clase no lo logre, ojalá que sí, no van a ver ninguna conexión con la exponencial, ¿ya? Pero eso no implica, ustedes ya saben que sí la va a ver y la vamos a ver en detalle, pero porfa no se pierdan con eso. Voy a cambiar de tema, pero no es tan severo el cambio de tema, puesto vamos a retomar el tema de la... Algo me pasó acá y no sé dónde está. Vamos a retomar la exponencial cuando enlacemos la Poisson con la exponencial. No sé dónde dejé mi archivo. Me grabó muchos archivos. Algo pasó acá y no sé qué fue. No, estas son las hojas. Acá tengo mis archivos. Acá sí. Eso. Este es el segundo archivo, o la segunda parte del capítulo que les dejé. Y en esta segunda parte del capítulo es donde vamos a ver este tema de los procesos de Poisson. Y para ver qué es un proceso de Poisson, quiero que se pongan en el contexto de qué es lo que es un proceso estocástico, que casi le da el nombre al curso, digamos, el curso de modelos estocásticos. Y los modelos estocásticos son modelos que utilizan procesos estocásticos en su corazón de desarrollo. Y los procesos estocásticos son familias de variables aleatorias que varían en el tiempo. Y cuando digo que varían en el tiempo, ese tiempo puede ser un tiempo discreto, como el que está acá, ¿ya? Que puede ser el tiempo 1, 2, 3, el segundo 1, 2, 3, el mes 1, 2, 3, 4, el año 1, 2, 3, 4, pero también puedo estar hablando de tiempos continuos, ¿ya? Sin problema también pudiera hablar de un tiempo continuo. Y puede ser continuo, no hay problema, y ambos son procesos estocásticos, ¿ya? Lo que sí es importante es que sean familias de variables aleatorias, ¿ya? Cuando estoy en presencia de este tipo de variables aleatorias que tienen una característica temporal, es interesante porque esa representación nos permite hacer un ordenamiento de la ocurrencia temporal de los eventos, una ocurrencia temporal de lo que uno esté midiendo, de las temperaturas, y eso le da un sentido a una área bastante amplia dentro de finanzas y dentro de logística, de gestión de operaciones en particular, que son todos aquellos procesos que tienen que ver con manejo de la demanda, manejo de stock de precios, de precios de stock, perdón, no de stock de precios, y manejo de inventarios. Son temas súper fuertes dentro de las dos dimensiones y que se rigen por qué es lo que es un proceso estocástico. ¿Ya? Me explico con un nombre cosas que a ustedes les pudieran parecer comunes. Las series de precios de acciones son procesos estocásticos. Las series de demandas de algún SKU, de algún producto en un supermercado a través del tiempo, son procesos estocásticos. El manejo de stock de un centro de distribución de Walmart o de Amazon es un proceso estocástico. ¿Ok? Entonces, es súper útil. Ahora bien, dentro de esos procesos estocásticos, que en términos matemáticos es tan simple como una familia de variables aleatorias, uno define un caso particular de procesos estocásticos, y este caso particular de procesos estocásticos son aquellos que sirven para contar. ¿Ok? Por ponerles un ejemplo de proceso estocástico que no es de conteo, les pongo un ejemplo que sea la temperatura. La temperatura de un cuarto que uno la mide de una determinada pieza, que uno la mide cada un minuto, por ejemplo, es un proceso estocástico porque mide una variable que yo no sé cuánto es, que es aleatoria, y la va midiendo cada un minuto en el tiempo y va dejando registro. Efectivamente, un proceso estocástico. Pero no es un proceso que cuenta cosas. No estoy contando grados.
no estoy contando grados Celsius, grados Fahrenheit, no estoy contando. El proceso de conteo es un proceso estocástico, pero que hace cuenta de la numeración de cosas que ocurren. Y esa numeración de cosas que ocurren tiene ciertas características. Esas cosas deben ser enteras, no debe contar eventos enteros, tienen que pertenecer a los naturales. Lo otro es que el conteo de esos eventos no debe, no debe, no debe ser, no debe ser descontando aquellos que hayan dejado de ocurrir. Me explico. Por ejemplo, si ustedes quieren contar las personas que entran al chat, nosotros tendríamos que contar solo los ingresos al chat, a este chat que estamos teniendo ahora. Pero no, yo no debiera descontar a aquellos que salieron, porque la gracia del conteo es que cuenta solo la ocurrencia. Ahora, si yo cuento la ocurrencia de salidas, ese es otro proceso de conteo. ¿Ya? Son cosas diferentes, pero un proceso de conteo para que sea como tal, definido como conteo, tiene que ser creciente. ¿Ya? Y la interpretación del NDT en un determinado momento es la cantidad de eventos que ha ocurrido hasta el tiempo T, pero adicionalmente también podemos dejarlo más genérico y decir, bueno, ¿qué sería entonces si es que tengo un tiempo, dos tiempos, uno que es menor que otro, T es menor que ese, dos tiempos, y calculo la diferencia entre NDS y NDT, y eso es la cantidad de ocurrencias o de cosas que yo conté en ese intervalo de tiempo, en el intervalo de tiempo que va desde T hacia S. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la cual es el conteo de Armando, es el conteo de eventos que efectivamente ocurren. Efectivamente, esto cuenta lo que ocurre y tiene que tener estas características. Ahora, existen muchos procesos de cuenta, hay muchos procesos de cuenta, hay una teoría muy amplia que ustedes cuando eventualmente la ven en el ROS, no me gustaría que entraran en ese capítulo que se llama procesos de conteo y también van a entrar, hay un capítulo que se llama renovación, y no entren a ese detalle porque no voy a ver procesos de conteo en general, sino que voy a ver solo un proceso en particular. Podría explicar la diferencia entre S y T. Juan José Ruiz, Juan José, no, el T y el S ambos son tiempos, y el T es un tiempo que es más chiquito que el S. Entonces, si el T son las 10 de la mañana, el S pudieran ser las 10 de la mañana con 15 minutos. Son dos tiempos, ¿ya? Nada más. Al, Cristian, al final es el conteo total de personas que entran al chat, más los que salen, no, Cristian. Al final es el conteo, hay que contar siempre positivo, porque si restas, te pudiera dar decreciente, y siempre tiene que ser creciente. Sí, tranquilo, no hay problema. Sí, la idea es que queden claros, no hay problema, ¿ya? Después, eh, hay dos propiedades que pudieran tener, y no todos los procesos de conteo las tienen, que se llaman la propiedad de incrementos estacionarios y de incrementos independientes. La propiedad de incrementos independientes, que es esta que está acá, lo que quiere decir es que si ustedes tienen algunos intervalos de tiempo, por ejemplo, si es que esta es una línea temporal, si ustedes tienen un T1, un T2, un T3 y un T4, y ustedes quieren estimar la cantidad de eventos que ocurren en estos dos intervalos, que por ende sería n de T2 menos n de T1, y esto sería n de T4 menos n de T3, cuando esas variables aleatorias, porque esos dos números son variables aleatorias, son independientes, yo digo que el incremento, ese proceso de conteo tiene incremento, la propiedad de los incrementos independientes. Pero para que esto ocurra, tiene que ser como el dibujo, es decir, que sean no traslapados esos rangos, sea T1 más chico estricto que T2, más chico estricto que 3 y más chico estricto que 3, 4. Seguro lo escribimos abajo en términos matemáticos, no me acuerdo, pero seguramente, y si no, ahí está escrito. Pero esa es la propiedad de incrementos independientes, es decir, que yo tomo dos rangos disjuntos de tiempo
y la variable aleatoria que representa el número de eventos que ocurrió en esos dos rangos disjuntos es independiente, entonces el proceso de conteo tiene la propiedad de incremento independiente. ¿Ya? Es una propiedad. Y la propiedad de incremento, que es lo que escribí acá, miren, justo lo tenía ahí un poquito más abajo y ahí se los dejo. Lo leo para reforzar la idea. Para dos intervalos de tiempo que son disjuntos o sin traslape, se dice que un proceso de conteo tiene incrementos independientes si para un T1 más pequeño que T2, más pequeño que T3, más pequeño que T4, estricto. La cantidad de eventos que hay en el primer rango, que ocurren entre el T2, entre el T1 y el T2, y entre el T3 y el T4, son independientes. ¿Ok? Cuando eso ocurre, entonces el proceso de conteo tiene esa propiedad. La propiedad de incrementos estacionarios, lo que dice es lo siguiente, es si ustedes tienen un intervalo de tiempo, y ahora me pasé un poquito a la notación diferencial que ocuparon cuando chicos con Tata Sánchez, por ejemplo, con el profesor de cálculo, y esa notación diferencial es tomar un tiempo t y el diferencial para adelante le ponen delta t o le ponen h, yo le puse h ahora, y supongamos que están en ese intervalo de tiempo, en un intervalo de tiempo t, y después se pasan a t más h, o sea, transcurrió un espacio de tiempo h. Lo que dice esta propiedad de incremento estacionario es que la cantidad de eventos que ocurre en ese intervalo h de tiempo, ese número de eventos solo depende del largo del intervalo h. ¿Ok? Solo depende, si cuando tengan una función, esa función, cuando vean que ustedes depende de algo, esa dependencia va a ser solo del largo de ese intervalo. Nada más. ¿Ya? Estas dos propiedades no la tienen todas los procesos de conteo. Pero si es que hay un proceso de conteo que tiene estas dos propiedades, este proceso de conteo se puede demostrar, y es algo que yo no voy a hacer, y se los dejo porque está en el ROS. Si un proceso de conteo tiene estas dos propiedades, ese proceso de conteo sigue una ley Poisson. Y de hecho, un proceso de conteo que tiene estas dos propiedades se le llaman procesos de Poisson. ¿Ok? Entonces ahora debe venir una definición. Antes de eso, déjenme ver qué escribí aquí, que ya no me acuerdo. Otra forma de entender estacionariedad es que, bueno, es obvio que, ¿qué les recuerda? ¿Qué les recuerda el tema de la estacionariedad? Si lo que ocurre en realidad no le importa en dónde estoy parado el tiempo, sino que le importa el intervalo de tiempo que queda por pasar. Se parece mucho, es casi igual a la propiedad de pérdida de memoria. ¿Okay? Entonces la estacionariedad tiene relación una es conteo, en este caso es conteo, pero la otra sería tiempo, pero se parece mucho, y en efecto después vamos a ver que es la propiedad de pérdida de memoria. No entendí bien estas propiedades. Juan José, la primera propiedad, Juan José Luna, dice, hay dos propiedades. La primera es que si tú tomas dos intervalos disjuntos de tiempo, el número de eventos que ocurre en el intervalo A, que es disjunto del intervalo B, ese número de eventos que ocurre en A, ese número de eventos que ocurre en B, son variables aleatorias independientes. ¿Ok? Esos son los dos, la primera. Y la segunda es la que dije recién, es una suerte de pérdida de memoria en un conteo. Es decir, que no me importa lo que haya sucedido, lo que haya sucedido hasta T, sino que para calcular los eventos que ocurren desde T a H, no me importan los de T, sino que me importa solo el tiempo que queda, que es el tiempo h. ¿Ok? Entonces, leer otra forma. La leo de nuevo, no hay problema, ya la había leído, pero es la otra forma de entender estacionariedad es pensar que n de t más h menos n de t depende, o va a ser proporcional en particular, pero depende solamente de h. Es decir, que el pasado, antes que t, no es relevante, sino que solo importa lo que queda, que es h. Lo anterior es muy similar a la propiedad de pérdida de memoria, pero aplicado a procesos de conteo. Ahí leí lo que decía ahí. Vamos ahora a definir un proceso Poisson, que ya lo hice en palabras, pero ahora lo hago escrito.
Y un proceso de Poisson, que de ahora para adelante cuando ustedes me vean escribir PP, es proceso de Poisson. Un proceso de Poisson es un proceso estocástico, que es un proceso de conteo, que tiene las dos propiedades que acabo de decir. Es decir, tiene propiedad de incremento independiente y propiedad de incremento estacionario. ¿Y cómo me voy a referir? Generalmente me voy a referir a él como un NDT, donde el tiempo es un tiempo continuo. Ojo, que estoy usando un tiempo continuo. De hecho, después vamos a ver que una exponencial, ese tiempo, se distribuye como exponencial. Y el conteo en cada uno, pero el conteo, el NDT, en cada uno de esos momentos es natural. El NDT, como es conteo, pertenece a los naturales, cuenta cosas. Como es conteo, es creciente. ¿Ok? Como es conteo, es creciente. Y como es conteo, un n de t más h menos n de t se puede interpretar como la cantidad de eventos en ese rango. ¿Ya? O sea, es un conteo, por ende tiene todas las propiedades que les dije para arriba y tiene la propiedad de es estocástico, es de conteo, tiene las propiedades de conteo y tiene la propiedad estacionaria y de incremento estacionario. ¿Cómo lo digo en términos prácticos ahora? Con las siguientes, vamos contándolas. Es necesario que en cero no haya ocurrido nada, ¿ok? Que uno parta reseteado, por decirlo así. En el tiempo cero no haya ocurrido ningún evento. Eso es lo primero. Lo otro es que tenga incrementos independientes. Simplemente redecir lo que ya habíamos dicho arriba con esa, y lo pongo para que no crean que lo estoy saltando, esto que habíamos dicho acá. ¿Ok? Dos intervalos de tiempo independiente, o sea, dos intervalos de tiempo disjuntos, esas dos variables aleatorias son independientes. Entonces cumplen con la propiedad de incrementos independientes, que es justo esto que está acá, de nuevo. Y después de eso, va un poquito más allá, ahora en ser explícita la siguiente propiedad, la propiedad 3i. Y la propiedad 3i lo que dice es lo siguiente. Si ustedes tienen dos tiempos, o sea, dos tiempos, t y h, y esos dos tiempos t y h ustedes, y ahora utilizando la notación diferencial, ustedes calculan el número de eventos que ocurre en ese pedacito de tiempo, y ustedes quieren calcular la probabilidad que esos eventos, la cantidad de esos eventos sea 1, ¿ya? Porque acuérdense que es una variable aleatoria discreta. N es una variable aleatoria, es un proceso estocástico, pero esa variable aleatoria es una variable aleatoria discreta, son naturales, como lo dije acá, son números naturales. Entonces esto que está acá vendría siendo, por decirlo así, el P de N de 1, siendo P la probabilidad de masa de esa cuestión. Y eso que está ahí me está diciendo, lo único que me está diciendo es que depende de el largo h por una constante que es lambda, que no es más que la tasa, y ya lo vamos a ver porque se llama así, se va a llamar y se llaman así los procesos de Poisson, se definen por una tasa tal cual como las exponenciales, que es la misma tasa de hecho, después lo vamos a ver. Y esa tasa, adicionalmente a esto, no es exacto, pero tiene una función adicional que en el libro, y decidí ponerlo así porque en el libro lo definen así, a mí me hubiera gustado ponerles aquí un aproximado, así como lo estoy poniendo aquí, y sin haber puesto lo. Pero puse el ODH y lo puse exacto, porque así está en el libro. ¿Qué es lo que es ODH? Simplemente es una forma matemáticamente estricta de hacer una aproximación. Esa forma matemáticamente estricta son las funciones ODH o chico DH, como les dice el Tata Sánchez, el profesor de primer año, que también me hizo clase a mí, entre paréntesis. Y esa familia o chico DH de funciones simplemente son funciones que se van más rápido a cero que el mismo valor de h. Hay preguntas, ya ingresé a la gente, después dices, ¿a qué se refiere que el largo pase? Uy,
¿A qué se refiere que en largo H pase solo una persona o exista un conteo? Me refiero a que si tú estás parado en el tiempo t y después quieres estimar cuál es la probabilidad que hasta t más h haya llegado solo una persona o haya ocurrido solo un conteo, que hayas contado solo una vez, es igual a esta expresión que está acá, que es lambda por h más una función óptico de h. ¿Okay? A eso me refiero cuando el lado izquierdo de la ecuación. ¿Okay? Y esta ecuación que está acá, no se mareen, porque yo, ¿qué es lo que hubiera escrito si es que yo hubiera hecho sin seguir el ROS? Yo les hubiera dicho lo siguiente. Yo les hubiera dicho lo siguiente. La probabilidad que ocurra solo un evento entre t y t más h es aproximadamente igual a lambda veces, que es la misma ley del exponencial, pero es la tasa del proceso de Poisson, por el largo del intervalo que es h. Y me hubiera olvidado esta cuestión, ¿ya? Para no meterla. Lo único que está diciendo ese O chico de h es que mientras más largo el intervalo, mientras más chico el intervalo, esa cuestión se va a cero, ¿ya? Eso es todo, no es más que eso. Después, sigamos. Bueno, y lo que está dicho acá es también dicho en palabras esa misma ecuación que escribí después aproximado. La probabilidad que ocurra un evento es proporcional al largo del intervalo. Y eso es estacionariedad, la propiedad de estacionariedad, que depende solo de h. Acuérdense que esa propiedad estábamos diciendo, la cantidad de eventos que ocurren en un determinado intervalo depende solo del largo del intervalo. Eso se llama la propiedad de la estacionariedad, escrito matemáticamente. Y después la siguiente propiedad, esto acuérdense que es una definición, chiquillo, esto debe cumplir un proceso de conteo para decirse proceso de Poisson. No es que estemos haciendo una demostración ni nada, estamos definiendo un proceso Poisson que tiene estas 4 propiedades. Y después, nuevamente, ahora digamos, ¿cuál es la probabilidad de que en un intervalo en un intervalo de tiempo h, es decir, que desde t hasta t más h ocurran 2 o más eventos? Lo que me está diciendo es que en la medida que ese espacio se hace más y más y más chiquitito, existe la probabilidad de que existan 2 eventos juntos, se va a 0 con el largo del intervalo. Y eso uno lo pudiera pensar, por ejemplo, en que 2 personas lleguen juntas, pero exactamente juntas. Es una cuestión que si uno ya se pone, digamos, con un reloj atómico a medir, eso jamás va a suceder. Van a llegar más, uno las va a ver que se ven juntas, pero el que topa primero alguna condición que llegue exactamente junto con otro, ese evento es muy extraño. Estoy hablando de ya exactitud a un tiempo, porque este tiempo es continuo, así que tiene que ser a todos los decimales que se les ocurra de precisión en el tiempo, que lleguen exactamente juntos en el mismo momento, es 0. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que en cada momento a lo más ocurre un evento y que ocurran 2 juntos, la probabilidad se va a 0, casi nula, ¿ok? Casi nula, porque acá estamos en este mundo ustedes saben, como aproximando y tratando de trabajar en el continuo. ¿Ok? Que es justo lo que acabo de decir acá, es justo lo que dice acá. Así que no lo voy a repetir. Relevante de esto, si un proceso de conteo, y ahora aquí este punto, porfa, pónganle en estrella. En estrella. En estrella con n tendiendo a infinito. Es súper importante. Teorema de Poisson. Si es que ustedes toman un proceso de conteo, dicen que tiene propiedad de estacionariedad, dicen que tiene propiedad de incremento independiente, tiene las 4, 1i, 2i, 3i, 4i que acabamos de definir. Si es que eso es así, yo lo que voy a tener es que si un proceso, un proceso de Poisson, o sea, si un proceso de conteo es un proceso de Poisson, o sea, cumple con todas esas propiedades de tasa lambda, supongamos que eso es un dato, siempre vamos a asumir que este numerito lo vamos a conocer. Entonces, vamos a tener que la cantidad de eventos que ocurre en un intervalo de tiempo desde t hasta t más s
¿ya? Es una variable Poisson de media lambda t, ¿ok? Y ojo, ojo, mil ojos con esto. Cuando yo digo media lambda t, es súper distinto de decir media lambda. Estoy diciendo media lambda t y estoy marcándolo en rojo y encima. Error súper recurrente en respuestas de concepto, de cálculo, etc. La media, en este caso particular, lo que nos está diciendo es que depende, es importante y depende del, del tiempo. ¿Ok? Aquí el tiempo está metido. Denme 2 segundos que tengo un ruido aquí y me estoy. Denme 2 segundos, ya vuelvo que no me escucho ni mis pensamientos. Y ahí paso, disculpen que era un ruido en la calle. Ok, entonces lo que estoy diciendo acá simplemente es cómo se puede estimar la ley en un determinado proceso de Poisson. Y si es que el proceso es de Poisson, justamente, ¿por qué se llaman así? Porque uno puede estimar el P de un proceso de Poisson, el P de K, que es la función de masa, cuando uno la puede estimar a través de una Poisson, pero donde la media ahora no es lambda solito, sino que es lambda t. ¿Ok? Esto, digamos, hay que usarlo, si uno lo va a usar, lo puede ir a buscar. Se refiere al paso, hay una pregunta en clean. Habíamos dicho que era más igual, no entendí la pregunta, me perdí. No habíamos dicho que eso era más igual a la tasa H, más igual a la tasa H. Igual a la tasa H. A la tasa por H. A la tasa por H. A la tasa por H. No entiendo a lo que te refieres. A la tasa por... Ah, sí. Ya entiendo a lo que te refieres. Cambié el nombre, le puse S y lo puse al revés. Déjame escribirlo bien. Tienes razón en lo que estás escribiendo, pero además, como yo cambié la nomenclatura, como le puse H, está malo. Déjame cambiarlo. Déjame cambiarlo y pongámoslo así. Llamemos, déjame ocupar otras letras como para que esto, ¿cómo lo puedo cambiar para no intervenirlo tanto? Esto lo puedo cambiar y decirlo acá al revés. Mira, voy a hacerlo así. Tiene razón Cristian Vera. Tiene razón Cristian Vera y está mal escrito. ¿Ya? Gracias, Cristian. Supongamos que este es el intervalo de tiempo. Ese es el intervalo de tiempo. Estoy tratando de intervenir lo menos posible para que de la escritura, como para que quede bien escrito. Y ahí sí, el intervalo de tiempo ahora va a ser t, ¿ok? Entonces, si el intervalo de tiempo ahora es t, esto entonces implica que estamos parados desde s hasta s más t, y por ende el intervalo de tiempo, ahí lo hice, ahora es t, y ahí me queda el lambda t, y por ende, eso que hice acá, este es el delta de tiempo, y ahí está corregido. Ahí estaba buscando una forma en la cual metiera lo menos mano posible. Tenías toda la razón, y gracias por la corrección. Corrijan eso que puse ahí, que Cristian Vera tiene razón, ¿ya? Está mal escrito. Depende del, justo habíamos dicho, reciencito habíamos dicho que dependía del largo y no lo estábamos respetando. No, gracias a ti, Cristian. Después, corolario. Un proceso de Poisson tiene incrementos estacionarios, bueno, ya lo habíamos dicho, lo pueden sacar ustedes mismos, no hay que demostrar nada, entiendan simplemente que es justo lo que estamos viendo ahora y acabamos de corregir, depende del largo del intervalo y el largo del intervalo es lambda t. ¿Ok?
Y ahora, chiquillos, a ver si tengo, claro, tengo 10 minutos. ¿Y qué quiero ver ahora? Ahora vamos a hacer el link o el enlace entre una exponencial de tasa lambda y un proceso de Poisson lambda. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer... Ah, se me cayó esta cuestión. Disculpen. Ahí está. Vicente Lira. Tienes toda la razón, Vicente. Me quedé en la explicación de eso y no hice la explicación de... Vicente me dice, insertar. Voy a hacerlo acá, Vicente. Vicente, está súper al lugar tu pregunta. Ahora lo malo es que no sé dónde me quedó la hoja blanca. Acá me quedó. La pregunta de Vicente dice, no terminó de explicar la diferencia entre la media de lambda t y solo lambda. Miren, cuando una variable aleatoria es una variable aleatoria de Poisson, de tasa lambda, uno puede afirmar que la probabilidad que la variable aleatoria sea igual a k es igual a lambda a la k partido por k factorial por e a la menos lambda. Y eso es una variable aleatoria Poisson. Muy distinto decir, del teorema de Poisson. Ojo que lo que preguntó Vicente Lira está súper bueno, por eso le puse una hoja extra. ¿No? Súper bueno. El teorema de Poisson dice que si ustedes tienen un intervalo de tiempo, que ya no sé qué letras les puse ahí arriba, y no voy a usar las mismas, porque mejor todavía si ocupamos letras distintas. Si ustedes tienen un intervalo de tiempo, están parados en t, y después se van a t más delta, ¿ya? Donde este intervalo de tiempo es delta, y este es el tiempo. Entonces lo que dice el teorema de Poisson es que los eventos que ocurrieron en el intervalo delta, en t, siguen una Poisson. Y cuando siguen una Poisson, lo que estoy diciendo es que esta variable aleatoria, que está aquí, que le voy a poner otro nombre, y, que dicen que esa variable aleatoria es una Poisson de media lambda delta. Es decir, que esto es la función de probabilidad de masa de la variable aleatoria i para el argumento k, que es una Poisson. Y por ende, si es una Poisson, pero es una Poisson de media lambda t, ahora ya no es lambda solito, sino que es lambda por el largo del intervalo a la k, partido por k factorial, donde k es el argumento, por e a la menos lambda delta. ¿Ok? Y ese es delta, y ese es delta. Y por eso que digo, e insisto, que son súper distintos. Gracias, Vicente, porque se me había ido a explicar eso, y eso es fundamental. No se pueden olvidar. Que yo diga que un proceso de Poisson tiene la propiedad y todo eso, y que el teorema de Poisson enuncia que sigue una distribución de Poisson, es verdad. Pero no estoy diciendo que es una variable de Poisson lambda, sino que estoy diciendo de media lambda t, donde t es el intervalo de tiempo. Vicente, ¿se cachó lo que dije? ¿Cómo va? Dame feedback, por favor. Súper, súper, gracias. Eso me refería con eso. Y ahora sí vamos a hacer el link, el enlace, y lo voy a explicar en palabras solamente porque no voy a alcanzar a hacer el detalle. Lo termino en la otra clase, no importa. Y el detalle es el siguiente. Imagínense ustedes que tenemos un proceso de Poisson que se llama NDT,
Y en ese proceso de Poisson yo hago el gráfico con respecto al tiempo. Y en ese gráfico con respecto al tiempo yo empiezo a contar los eventos que ocurren. Como un proceso de Poisson, las cosas van ocurriendo de a uno porque la probabilidad se va, de que lleguen dos cosas juntas, se va a... Juan José, si me puedo devolver, ¿cuál es la pregunta? Juan José Ruiz Tagle, ¿cuál es la pregunta? No, no entiendo la pregunta. La diferencia es que una es una variable aleatoria en la cual a ver, lo que dice el teorema de Poisson es que yo puedo estimar la ley del número de eventos a través de una Poisson, pero esa Poisson no es lambda, sino que esa Poisson en el intervalo hay que considerar el intervalo de tiempo delta para estimar la media, ¿ya? Y no es que sea una variable aleatoria cualquiera, sino que es la variable aleatoria que está dada por el conteo de eventos que está en ese espacio de tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes lo van a plantear, el error que generalmente incurren es que no ocupan el delta y se les olvida el delta, se les olvida el espacio de tiempo. No es más que eso. ¿Ok? Exactamente, me refiero a que el lambda ahora no es lambda solito, sino que es todo lo que ocurrió en ese intervalo de tiempo, ¿ya? Porque el lambda es como una tasa puntual y el lambda por t es lo que ocurrió en ese pedacito de tiempo, lambda por t. Ok, no hay problema. Ok, entonces, supongamos que tenemos un proceso de Poisson y ese proceso de Poisson lo graficamos respecto al tiempo y vamos a tratar de estimar cómo distribuyen los T sub i de este gráfico. Y los T sub i de este gráfico no son otra cosa que los tiempos entre eventos. Y porfa aquí entender, entre eventos. No es el tiempo total hasta que ocurre el enésimo evento, sino que es el tiempo entre el evento -1, n-1 y el evento n. Entonces T1 es la distribución del tiempo hasta que ocurre el primer evento. El T2 es la distribución del tiempo entre que ocurrió el primer evento hasta que ocurre el segundo. El T3 es la distribución del tiempo dado que ocurrió el segundo evento hasta que va a ocurrir el tercero, etcétera, hacia adelante. Entonces la pregunta en ese orden de ideas es decir, ¿cómo yo para un proceso de Poisson pudiera estimar esa ley, la ley de esos tiempos? ¿Cómo puedo estimar la distribución que sigue la variable aleatoria de tiempo entre dos eventos cuando estoy en un proceso de conteo de Poisson? Yo estoy contando cosas, son Poisson, llegan, pero no sé qué pasa con el tiempo, qué distribución tienen. Y para hacer eso es justamente todo lo que vamos a hacer en la próxima clase. Les pido que repasen la lectura desde lo que les estoy marcando desde esta estrella hacia abajo. Lo que la forma en la cual voy a proceder sin hacer la inducción matemática por completo es que lo voy a hacer para el caso 1, para el caso 2 y voy a suponer que el caso n funciona nomás, pero en estricto rigor uno debiera hacer una inducción matemática también. Pero lo vamos a desarrollar haciendo el caso 1, el caso 2 y vamos a asumir que el caso n funciona. Juan José Ruiz Tagle, profe, sería distribución del tiempo entre dos eventos consecutivos. Sí, eso es lo que queremos calcular, la distribución de tiempo entre dos eventos consecutivos. Estimado Martín, las pruebas, por favor vean las publicaciones de Canvas, las pruebas son tareas, ¿ya? Las pruebas son tareas, así que ojo con eso, ¿ya? No van a tener una prueba formalmente, sino que va a ser una tarea. Les pido porfa vayan, lo dije al inicio de la clase, Martín, y voy a darles un aviso un poquito más completo y el enunciado de la tarea la próxima semana. ¿Ya? Eso.
Hay alguien que quiere entrar, pero ya estamos terminando la clase. Porfa, lo di el tipo de tareas, di el comentario al inicio, voy a escribirlo voy a escribirlo ahora en el Canvas, voy a escribir en el Canvas, Trinidad, lo que dije al inicio son 3 semanas, y porfa, que tengo una reunión ahora a las 2:30, por eso estoy corriéndome. Son 3 semanas, grupos de 5 o 6, miren el Canvas, ahí les voy a dar el detalle, la otra semana les llega el enunciado, ¿ya? Así que ojo con eso, estén atentos a eso. No, no, no hay problema, vale, que estén muy bien. Ahora les grabo y les edito el video para que no les quede con tanto ruido y se lo subo a la noche porque se demora harto en editar el computador. Gracias a todos, que estén súper. Chao.